Bienvenidos a una experiencia aterradora y misteriosa en el mundo del folclore y las leyendas. En este video, nos adentraremos en la fascinante y escalofriante historia del jinete sin cabeza, una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos y ha sembrado el terror en los corazones de muchas generaciones. Desde su misterioso origen hasta los inquietantes encuentros con este espíritu vengativo, descubriremos la verdad detrás de esta leyenda legendaria. Prepárate para sumergirte en la oscuridad de Sleepy Hollow y adentrarte en una noche llena de misterio y terror. ¿Te atreves a enfrentar al jinete sin cabeza? Acompáñanos en este escalofriante recorrido por una de las leyendas más icónicas y sobrenaturales de todos los tiempos. El jinete sin cabeza, la leyenda de Sleepy Hollow. En el tranquilo pueblo de Sleepy Hollow, ubicado en medio de un paisaje pintoresco y misterioso, había una leyenda que atemorizaba a sus habitantes durante siglos. La leyenda del jinete sin cabeza, una figura terrorífica que vagaba por los bosques en las noches oscuras en busca de su próxima víctima. La historia comenzó en el siglo XVIII, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En ese entonces, Sleepy Hollow era un lugar remoto y apartado, con un ambiente lleno de magia y supersticiones. El pueblo estaba sumido en un aura de misterio, y los cuentos de fantasmas y criaturas sobrenaturales eran moneda corriente. En medio de este ambiente, vivía un hombre llamado Ichabod Crane, un maestro de escuela que se había trasladado a Sleepy Hollow en busca de un nuevo comienzo. Ichabod era un hombre delgado y alto, con una imaginación vívida y una fascinación por las leyendas locales. Pronto, escuchó hablar del jinete sin cabeza, una figura terrorífica que supuestamente había perdido la cabeza en combate durante la guerra. Una noche, mientras regresaba a su casa después de una reunión en la casa del alcalde, Ichabod se encontró con un anciano que le advirtió sobre el jinete sin cabeza y su malvado destino. Ichabod, aunque intrigado por la historia, trató de no prestarle demasiada atención y siguió su camino. Mientras avanzaba por el oscuro camino del bosque, Ichabod comenzó a sentir una extraña presencia a su alrededor. La bruma se espesaba y los árboles parecían adquirir formas grotescas. Escuchó el galope de un caballo en la distancia, pero no pudo ver nada a su alrededor. De repente, una figura oscura y misteriosa apareció ante él. Era el jinete sin cabeza, vestido con un sombrero de 3 picos y montando un caballo negro. El jinete sostenía en su mano una calabaza encendida en lugar de una cabeza, que brillaba en la oscuridad con una luz escalofriante. Ichabod sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el jinete sin cabeza se acercaba. Trató de huir, pero su caballo se asustó y lo arrojó al suelo. Ichabod corrió desesperadamente, pero el jinete sin cabeza lo perseguía sin descanso, riendo con una risa macabra y malvada. La carrera continuó durante toda la noche, hasta que finalmente Ichabod llegó al puente que cruzaba el río. Se decía que el jinete sin cabeza no podía cruzar el puente, y Ichabod tenía la esperanza de estar a salvo. Sin embargo, justo cuando cruzó el puente, escuchó un grito espeluznante detrás de él. Al voltear, vio la calabaza encendida volar por el aire y caer al suelo. El jinete sin cabeza había arrojado su cabeza hacia Ichabod. El siguiente amanecer, los habitantes de Sleepy Hollow encontraron el caballo de Ichabod vagando sin jinete y el sombrero de 3 picos junto a una calabaza destrozada. Ichabod había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, la leyenda del jinete sin cabeza se convirtió en una historia que se transmitía de generación en generación en Sleepy Hollow. Algunos creían que Ichabod había huido del pueblo por miedo al jinete, mientras que otros sostenían que había sido llevado por el espíritu maligno. Con el tiempo, Sleepy Hollow se convirtió en un lugar famoso por su leyenda y atrajo a muchos visitantes en busca de emociones fuertes. La historia del jinete sin cabeza se convirtió en una de las leyendas más conocidas de la región, y su imagen macabra siguió asustando a aquellos que se aventuraban en los bosques oscuros de Sleepy Hollow. El encuentro nocturno con el jinete sin cabeza. Había pasado una década desde que la leyenda del jinete sin cabeza aterrorizó por última vez el tranquilo pueblo de Sleepy Hollow. La historia se había vuelto parte del folclore local y, aunque algunos seguían creyendo en la leyenda, muchos pensaban que era solo una historia para asustar a los niños y turistas. Una noche, en medio del otoño, un joven llamado David, recién llegado al pueblo, se encontraba disfrutando de la festividad de Halloween. Había escuchado algunas historias sobre el jinete sin cabeza desde que llegó, pero no las tomaba en serio. Consideraba que era solo una tradición local para dar emoción a las celebraciones.
Después de pasar un rato en una fiesta, David decidió regresar a su hogar. A pesar de las advertencias de sus amigos sobre no caminar solo en medio de la noche, David se sentía valiente y confiado. Pensó que podría volver a casa sin ningún problema. Sin embargo, a medida que avanzaba por el camino oscuro que conducía a su hogar, una extraña sensación de inquietud lo invadió. La bruma se alzaba desde el suelo y la luna llena se ocultaba detrás de las nubes. David comenzó a escuchar el sonido de cascos galopando en la distancia. Intentando ignorar sus miedos, David siguió caminando. Pero los galopes se volvían más fuertes y se mezclaban con un escalofriante murmullo que lo hacía temblar. Trató de acelerar el paso, pero sus piernas parecían pesadas y no podía avanzar con rapidez. De repente, una figura oscura emergió de entre los árboles. Era el jinete sin cabeza, vestido con su sombrero de 3 picos y montando un caballo negro. La calabaza encendida que sostenía en lugar de una cabeza brillaba con una luz siniestra en la oscuridad. El corazón de David se aceleró y un sudor frío recorrió su espalda. Quiso huir, pero sus piernas se negaban a moverse. El jinete sin cabeza se acercó lentamente, su mirada fija en David con ojos vacíos y despiadados. David intentó hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Estaba paralizado por el miedo, sin poder hacer nada más que mirar al espíritu terrorífico que tenía frente a él. El jinete sin cabeza levantó su mano hacia David, como si estuviera a punto de tocarlo. El joven sintió una presencia helada a su alrededor y pudo ver su aliento convirtiéndose en vaho en el aire frío. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar en la distancia. El jinete sin cabeza emitió un grito desgarrador y se desvaneció en la oscuridad. David se quedó aturdido y confundido, sin poder entender lo que acababa de ocurrir. Las campanas de la iglesia parecían haberlo salvado del encuentro con el espíritu maligno. Temblando y agradecido, David corrió de regreso a su hogar. A partir de esa noche, nunca volvió a dudar de las historias del jinete sin cabeza y su leyenda macabra. Sabía que había tenido un encuentro aterrador con lo sobrenatural y que, de alguna manera, había sido protegido por las fuerzas divinas. David compartió su experiencia con los habitantes del pueblo, y su relato avivó nuevamente el temor y la creencia en la leyenda del jinete sin cabeza. Desde entonces, los lugareños comenzaron a tomar más en serio las historias y leyendas locales, conscientes de que en la oscuridad de la noche, las criaturas del folclore podían despertar y caminar entre ellos una vez más. Aunque la leyenda del jinete sin cabeza es más conocida en Sleepy Hollow, Nueva York, y se popularizó en gran medida gracias al famoso relato, La leyenda de Sleepy Hollow, escrito por Washington Irving en 1820, la historia del jinete sin cabeza tiene raíces mucho más antiguas y se remonta a diferentes culturas y mitologías. Antes de la versión de Irving, la leyenda del jinete sin cabeza ya existía en Europa y otras regiones del mundo. En algunas leyendas europeas, el jinete sin cabeza era visto como un espectro vengativo o un mensajero de la muerte, y su aparición se asociaba con desastres y tragedias. En la cultura irlandesa, por ejemplo, existe una figura similar conocida como el Duyan, que se asemeja al jinete sin cabeza y cabalga con su cabeza decapitada en la mano. Se creía que el Duyan anunciaría la muerte de alguien importante en la comunidad. Además, en México, existe una leyenda similar conocida como el Charro Negro, que es un espíritu oscuro que cabalga por los campos en busca de almas perdidas. Se cree que el charro negro es una variante del jinete sin cabeza y está relacionado con la mitología prehispánica de Mesoamérica. Estos ejemplos demuestran cómo la figura del jinete sin cabeza es un arquetipo en el folclore mundial, apareciendo en diferentes culturas con variaciones locales, pero compartiendo un núcleo común de misterio y terror. A lo largo de los años, esta leyenda ha sido reinterpretada en diversas formas en libros, películas y otras manifestaciones culturales, lo que demuestra la perdurabilidad y el atractivo de este espeluznante personaje para audiencias de todo el mundo.